abandoné todo, que me entré pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así. tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era lazos ni qué. de tener una esposa y Dios. Mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Daisy es de Andes, Antioquia, de un pueblo muy bonito, tengo recuerdos muy lindos de mi pueblo, de una familia católica, siempre la Santa Misa cada 8 días, era como el plan familiar. Crecí en un ambiente muy familiar, papá, mamá, mi hermano mayor, yo soy la hija menor, una familia, digamos, extensiva, la familia nuclear católica, la familia extensiva también, de muchos valores. Recuerdo de mi infancia como cosas puntuales, mi papá luchaba mucho con el alcoholismo, pero a pesar de que era alcohólico, nunca fue como un papá irrespetuoso con nosotros, con mi hermano y conmigo, con mi mamá. Siempre de alguna manera trataba de cumplir con las cosas del hogar, el mercado, las cosas, en fin. Vivíamos en una casita pues muy humilde, de hecho antes de tener nuestra propia casa vivíamos donde mis abuelos, de ahí donde una tía, ¿cierto? Como tratando de estabilizar esa situación económica. Mi papá es oficial de construcción, es un arte muy bonito que él aprendió de su papá y de sus hermanos, pero muy duro, ¿cierto? Es trabajar al sol y al agua, con la fuerza física, pero también de ahí aprendí que las cosas de la vida cuestan, que son difíciles, pero que hay que luchar, ¿cierto? La perseverancia de mi papá, de ese hombre que amo y admiro tanto, aprendí demasiadas cosas. Mi mamá, ama de casa, amo decir que era ama de casa porque hoy yo anhelo ser, y pues que Dios me ayude, ser una mamá como la mía. Y recuerdo que ella nos recibía del colegio con el almuerzo, nos ayudaba a hacer tareas, era una mamá muy dedicada realmente. De hecho, ella nos cuenta que cuando ella se casó, ella trabajaba. Y mi papá le dijo, sí, hágale que yo la dejo seguir trabajando cuando se case, y realmente se casaron y él no la volvió a dejar trabajar porque quería que se dedicara a su hogar. Tengo 2 hermanitos en el cielo, mi mamá perdió 2 hijitos y ellos también hacen parte de nuestro árbol genealógico, entonces también quisiera como reconocerlos. Bueno, ¿qué pasa en la vida de Daisy? Resulta que Daisy nació con una malformación de nacimiento en las caderas. Cuando normalmente se ve que un niño empieza como a gatear, como a mover sus piecitos, mi mamá vio que ocurría algo diferente en mí, porque recuerden que yo tengo un hermano mayor, entonces ya de alguna manera ya estaba familiarizada. Entonces vayámonos a 32 años atrás, un pueblo, no era que se hicieran ecografías muy a menudo, los diagnósticos antes del parto no eran tan fáciles, entonces mi mamá pensaba que iba a tener una niña común y corriente. El parto mío fue un parto expulsivo, es decir, de un momento a otro, ¿cierto? Entonces, eso también marca de alguna manera como la historia, ¿cierto? Cuando yo nací, digamos, una niña común y corriente, ¿qué pasó? Que cuando mi mamá vio que yo empecé a mover los piecitos, ella decía, la niña tiene algo raro, no es normal, yo quiero hacerla revisar. Me llevaron a revisarme y resulta que sí, Daisy había nacido con una malformación de nacimiento, eso se llama luxación congénita bilateral. En paisano, pues, en cristiano, como se dice por ahí, una de mis caderas, bueno, la cadera de una persona normal tiene esta forma, del fémur y la cavidad del fémur, y tú caminas y haces esto. Pero en mí, en una cadera, no se había formado esta cavidad, sino que era plana. Entonces, cuando Daisy fuera a salir, la cadera se iba a dislocar. Entonces, ¿qué había que hacer? Por medio de cirugías, formar la cavidad. Y la otra caderita sí estaba formada, pero a un lado, no estaba así como debería estar, sino a un lado. Entonces había que hacer cirugías para poder meter el huesito aquí. En esa época, digamos, las niñas nacían mucho con esa malformación, era algo que se empezaba a dar mucho en las niñas, no sabemos qué lo detonaba, pero se daba mucho la luxación. ¿Qué pasó? Que había diferentes estrategias para poderlo mejorar, que doble pañal, no sé si alguna de las personas que nos están viendo les pasó, que doble pañal, que una férula, ¿cierto? Si esas actividades, esos tratamientos no funcionaban, había que operar. Pero como les dije, lo mío no era solo como una luxación, es decir, que a la niña se le salió la cadera porque la sacaron mal, sino que era un proceso de formación de la cadera. Bueno, ¿a qué voy con todo este detalle? Que evidentemente ya yo tenía una malformación que implicaba un proceso quirúrgico largo y extenso. Pues nada, eso es un golpe duro para todos los papás. Pues yo, por lo menos que ya soy mamá, cuando
Venía mi niña sabiendo que era una niña, que yo ya sabía que podía venir con esa malformación. Uno como que lo único que le reza al Señor es que salga bien. Entonces la mamá no se imagina pues que evidentemente su bebé viene con esa malformación, la familia, una familia muy humilde, mi familia era muy humilde económicamente hablando. Entonces empezaron los procesos de reconstrucción de esa cadera. Entonces estábamos en Andes, en el pueblo, lo más cerquita y avanzado era Caldas, Antioquia, entonces me remitieron a Caldas, pero como era un boom de alguna manera esa malformación que estaba ocurriendo en esa época, pues estaban como ensayando tratamientos. Y mi papá se dio cuenta que me alcanzaron a hacer una cirugía experimental en Caldas y eso a él lo ofendió impresionante. Dijo, no, mi hija no es conejillo de indias, me la sacan ya de acá. Y efectivamente me hicieron una intervención en la que me estaban antes haciendo más daño. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que efectivamente fue un camino largo para mis papás. Yo los amo y les agradezco con todo mi corazón porque si ellos no se hubieran esforzado, si no hubieran dado todo de sí, su paciencia, su amor, incluso económicamente, pues Juli, porque fue una cuesta arriba lo que hubo que trabajar. Porque miren, después de que me operaron en Caldas, mi papá decía, lo mejor es llevar a la niña a Medellín. Pero en Medellín no tenemos a nadie, no tenemos dónde vivir y un puesto en el Hospital San Vicente, que era donde era como lo último en Guaracha, pues en ortopedia para niños, pues era imposible conseguir, Julio. O sea, había, no sé, una lista de espera de 100 niños esperando que los atendieran y no era tan fácil conseguir cama en el San Vicente. Porque Dios así es grande y Él hace así las cosas. Mi mamá le está contando a una vecina la situación. Pues supón tú que esta es la casa y se escuchaba la otra pared. Y había un vecino al otro lado de la pared escuchando la situación sin querer. Y él tenía un familiar que trabajaba dentro del San Vicente. Entonces el señor le dijo, doña Lucía, venga, ¿qué le pasó a la niña? No sé qué. No, es que necesitamos llevarla a Medellín, Me dijo, déjeme, yo hablo con mi sobrina a ver qué podemos hacer. En resumidas cuentas, habló con mi sobrina, fue que Daisy al mes estaba en una cama en el San Vicente, por gracia de Dios. Algo tan difícil de conseguir, ahí estaba Daisy esperando el turno de la cirugía para que le hicieran el tratamiento. Yo al Hospital San Vicente lo amo con todo mi corazón porque ahí pasé mi infancia completa. Porque entonces, bueno, Daisy hoy que tiene 12 cirugías de cadera, era una cirugía por año. Entonces la primera cirugía me la hicieron cuando tenía un añito. Entonces era una reconstrucción, una cirugía cada año. Entonces me operaban una vez una cadera, mientras me recuperaba esa cadera me iban preparando para operarme la otra y así. Entonces eran 6 meses en recuperación, 6 meses enyesada. 6 meses en recuperación, 6 meses enyesada. Yo tuve que aprender a caminar 11 veces. El colegio muchas veces me tocó ir en silla de ruedas, enyesada. Estudiar desde el colegio, los profes iban y me hacían pues como los exámenes a la casa. Digamos que de alguna manera yo sentí todo el pueblo que me ayudaba, los profesores, incluso Juli, en medio de esa infancia tan difícil, se podría decir, digamos tan difícil, pero yo no la sentía difícil. Si ustedes me preguntan, Daisy, ¿qué etapa de tu vida te gustaría volver a vivir? La infancia, con todo, dolores, cirugías, fracasos, caídas, porque mis rodillas están llenas de cicatrices, porque yo no tengo equilibrio, pues no tenía muchísimo equilibrio en esa época, entonces yo me caía demasiado. Pero realmente esa etapa fue muy bonita. Por ejemplo, en el San Vicente, como yo pasaba tanto tiempo en preparación de cirugía y en recuperación, entonces yo me hacía amiga de las enfermeras y les acompañaba y, ay, yo soy tu asistente. Entonces iba donde otros niños y los acompañaba. Y bueno, no sé, o sea, yo me gozaba todo realmente y el Señor me ayudó a sacar lo mejor de esa situación. Entonces, digamos, ese problema de nacimiento en mí, digamos, detonó muchas cosas difíciles de superar en la adolescencia, que ya ahorita les voy a contar. Pero el Señor iba preparando mi alma para poder, de alguna forma, usar eso que me estaba sucediendo, que parecía muy difícil, parecía una historia muy compleja, más adelante. Bueno, una vez pasada la infancia, pues mi infancia fue así, como te la cuento, o sea, muy dedicada al estudio porque me encanta estudiar, mi familia muy dedicada a mí. Yo ahí tengo que agradecer el papá y la mamá que Dios me escogieron, sobre todo ellos, porque me acuerdo que mi mamá sabe y tiene una habilidad culinaria junto con mis tías. Entonces hacían tamales, chorizos, bueno, cosas como de comer para vender, para poder pagar las cirugías, Juli, porque digamos, ya teníamos el cupo en el San Vicente, pero las cirugías, yo era del CISBEN, yo ni siquiera tenía EPS, tenía CISBEN.
el Sisbén no cubría todo. Entonces, supongamos, o sea, voy a hacer un ejemplo, la cirugía valía 3 millones de pesos y a Daisy se la dejaban en 1 millón de pesos por todo el trabajo social, en fin, donaciones. Pero ese 1 millón de pesos era muy alto para un oficial de construcción que se ganaba 200.000 pesos al mes. ¿Me entiendes? Pues algo como así. Entonces mi mamá lo que hacía era que le ayudaba a mi papá con ventas de comidas. Mi papá se consiguió 2 trabajos para poder tener el dinero para mis cirugías, porque los médicos le decían, si usted quiere ver caminar a su hija, se tienen que comprometer a hacerle todo el tratamiento, es decir, una cirugía por año, todo el proceso de recuperación, todas las rehabilitaciones, todo, porque si no su hija no va a caminar. Entonces mis papás se pusieron eso entre ceja y ceja y dijeron, la niña va a caminar con ayuda de Dios. En ese momento éramos católicos por tradición, pues no éramos católicos como ahora que somos por convicción. Íbamos a misa los domingos y le enseñaban a uno a respetar y en fin, pero no era una fe tan fundada. De hecho era una fe mezclada como con nueva era, una cosa así súper rara, porque yo me acuerdo que estaba la penca sábila detrás de la puerta, había entierros en la casa, recuerdo, o sea, un montón de cosas que uno decía como que, bueno, como que uno tan chiquito no era tan consciente, pero hoy uno mirando hacia atrás sí lo identifica. Bueno, pasó la infancia, fortaleciéndome en la perseverancia en ese momento. La familia muy solidaria con nosotros. No recuerdo mucho a mi hermano mayor en ese momento porque, claro, de alguna manera hoy lo entiendo y es que mi hermano tiene una herida porque todo el mundo era volcado a la niña que tenía el defecto, el problema y que yo necesitaba mucha atención de mi mamá. ¿Qué recuerdo de la infancia? La dedicación de mi mamá para jugar. No se me olvida que mi papá entró a estudiar metalurgia para pues, complementar como su trabajo y me hizo una camilla artesanal para yo poder moverme fácilmente por la casa, porque imagínense, a mí me enyesaban desde aquí hasta abajo. Entonces era mi peso más el yeso. Mi mamá le dolía la espalda, mi mamá tiene una hernia en la espalda de todo lo que me cargaba. Entonces mi papá dijo, le voy a hacer una camilla a la niña de lo alto de una ventanita para que ella se asome y no esté tan encerradita. Y eso nunca se me olvida, pues lo recuerdo con mucho amor, porque esos son los papás, ¿cierto? Como que hacen todo por sus hijos. Bueno, ya Daisy a los 10 años se para el proceso de crecimiento y se paran las cirugías. Hasta ese entonces teníamos 11 cirugías. Ya me llevaron en revisión, bueno, como quedó la niña, yo caminaba, tengo mi tumbado especial, yo tengo un tumbado especial en el caminado porque tengo una piernita más larga que la otra, pero digamos que funcionalmente quedé caminando. De hecho, en una de esas cirugías pues casi me muero cuando tenía como 6 añitos, porque se les fue más de la anestesia que era, hubo un problema como con la sangre también, o sea, estoy aquí por gracia de Dios, pero hasta los 10 años fue el tratamiento. ¿Qué siguió de ahí en adelante? Bueno, cuidarse, que ojo con las caídas, pero debo decir, yo era todo un niño. Mis papás me metieron en la cabeza que yo podía hacer todo y que eso no era una limitación para mí, que tenía que tener cuidado, sí, pero que yo era capaz de todo. Entonces mis papás me decían, tú eres capaz, y yo, mami, yo quiero aprender a montar bicicleta, vamos a montar bicicleta. Mi mamá pegaba el techo y mi papá me tiraba por una falda, hágale que usted es capaz. Entonces yo era como que yo puedo todo, o sea, sí tengo una limitación, pero está aquí, la limitación está en la cabeza. Entonces yo estudié, me gradué, todo, común y corriente. Aprendí a patinar como una loca, no sé ni cómo, pero el Señor todo como que también me lo ponía en el corazón y me decía, tú puedes, ¿cierto? Cuando se acabó el proceso de las cirugías, ¿qué siguió? Bueno, terminar el colegio. Antes de que se terminara el colegio, mi papá se vino para la costa a trabajar. Y en la costa, digamos, se abrió como un mundo diferente, es una cultura diferente, un mundo en el que ya entonces Daisy estaba en la edad de que le gustaban los niños, pero ahí empezó Daisy a encontrar un tema de autoestima baja, porque a pesar de que los papás y los psicólogos en todo ese proceso le pusieron a Daisy, tú puedes todo y tú eres no lo que eres físicamente, sino lo que puedes llegar a ser, había un tema de autoestima muy teso, pues porque entonces yo he sido trocita, de familia trocita, entonces yo decía, la gorda y la coja no la quiere sino la mamá. Entonces era un tema de autoestima muy, muy impresionante porque yo decía, ¿quién se va a fijar en mí? Yo tan fea, gorda, coja, no, o sea, yo me trataba súper mal, o sea, mi autoestima estaba en el subsuelo. Y no fue sino hasta que yo me aprendí a ver con los ojos de Dios que me quise tal como era, ¿cierto? Y seguimos en un proceso, pues,
como de sanación, pero en esa época fue supremamente difícil, Juli, confiar en mí misma en el tema del sexo opuesto. Yo nunca había, pues como que en el colegio chiquita sí me gustaba el niño de la escuela y en fin, pero nunca como que pensaba en eso, pero cuando ya se dio la adolescencia era una cosa más dura, con las amigas, la presión, todo. Llego a 11, me volví de la costa para acá, para Antioquia otra vez, para Medellín. Llego a 11 y ya es un tema más de una presión sexual, de que ya las amiguitas empiezan a decir, ay, yo me acosté con este, hice aquella con este y no sé qué, entonces la curiosidad empieza a tocar la impureza, pero la impureza no como tal la impureza, sino el tema de la curiosidad por la impureza. Entonces, ay, que yo me acosté con este, no sé qué. Yo a mis 16 años tuve mi primer novio, pues oficial. Estaba en 11 y se lo presenté a mi mamá, digamos que de alguna manera lo fueron aceptando, era un vecino, pero me llevaba mucha edad. Yo tenía 16 y él tenía 25. Era ya muy grande, de hecho él trabajaba en una empresa y en fin, y yo una niña de 11. Yo hasta ahí había sido una niña, digamos, muy juiciosa, muy obediente, por el tema de agradecer a mis papás todo lo que habían dado para mí, para mi vida, su esfuerzo, su amor, su dedicación, entonces yo les retribuía con agradecimiento, con obediencia, ¿cierto? Ellos me decían no y yo no, yo decía bueno, no es no, o sea, yo una niña rebelde nunca fui, siempre era como muy... Y mi hermanito me decía, vámonos de farra y vámonos de qué, y yo, hágale pues, y salía con él y me volvía de la esquina, no era capaz, o sea, no me dejaba el remordimiento porque yo pensaba en que mis papás habían sido muy buenos conmigo. Bueno, ahí cuando yo tuve ese primer novio, digamos que el primer año fue súper chévere porque era un hombre que me respetaba, que me cuidaba, de hecho él trabajaba, entonces nos íbamos, no sé, a un centro comercial y me compraba una blusa, me invitaba a comer, pues era un noviazgo como lo que uno piensa que era lo normal. Bueno, cuando ya empezó el segundo año, entonces él empezó a presionarme por el tema sexual, que cuando íbamos a estar juntos, que él me amaba mucho, que ya me lo había demostrado todo un año, me había esperado, que no sé qué, entonces ya empieza en mí como esa confrontación, Dios mío, ¿qué hago? Si yo lo amo, lo amo a los 16 años, yo lo amo, y mis amiguitas me dicen que cuando uno ama mucho al novio se entrega a él para amarlo más, y eso es lo que el mundo me enseña, porque eso era lo que el mundo me enseñaba. ¿Qué sabía yo de sexualidad de mi casa? No, pues que tenía que llegar virgen al matrimonio y ya, que porque eso era pecado, pero no como un fondo de sí, es importante que te cuides, que te quieras, que te valores, si estás con tu novio seguramente esa persona te va a usar. No tenía eso de mi mamá y no la culpo porque cada quien da lo que tiene, seguramente mi mamá no le hablaron así tampoco. Ella que me estaba diciendo que la pureza era algo importante y que Dios respaldaba esa pureza de la mujer, pero yo no sabía nada más. Bueno, tanto va la gota al cántaro hasta que lo rompe, como se dice por ahí, y bueno, terminé perdiendo mi virginidad a los 17 años con este novio. Entonces, yo pensé que el amor se iba a incrementar, pues lo que te dicen, el amor se va a incrementar, se van a amar más, es lo mejor, pero no, yo empecé a descubrir cómo se usaban, cómo nos usábamos mutuamente, cómo el amor disminuía, cómo la pasión se acrecentaba, cómo ya lo único de lo que hablábamos era sexo, cómo lo único que él buscaba era solo estar conmigo y yo no sentía que el amor realmente se acrecentara más, que nos comprometiéramos más y yo decía, pues que esto no era lo que yo esperaba, pues ¿qué pasó? O sea, esto no fue lo que me vendieron, ¿qué fue esto? Pues incluso Juli, que el día que yo como tal decidí dar ese segundo paso con Camilo, yo me sentí como que de verdad yo hubiera perdido algo demasiado importante en mi vida. Yo sentí que se quebró algo. De hecho, la relación con Dios fue rota totalmente. Fue una cosa tan extraña que yo decía, ay, es que yo creo que metí las patas hasta el fondo. Tan mal me sentí que yo recuerdo que yo me sentía como las escenas que muestran en la televisión cuando una mujer es violada. Así, me sentía sucia, todo mi cuerpo se sentía sucio a pesar de que a mí nadie me obligó. Y yo busqué con muchísimas ansias confesarme, porque yo sentía que había roto algo muy importante. Como dicen las personas, pues no vamos a juzgar a los sacerdotes ni nada, pero yo lo que buscaba en un sacerdote era como que en mi alma necesitaba que me revelaran que sí, que efectivamente había pasado algo mal, pero cuando me confesé el sacerdote me dijo, no, pero ¿y cuánto llevas con tu novio? Padre, ya vamos a cumplir casi 2 años, no, pero se aman, no sé qué, está bien, si no te acuestas con todo el mundo. O sea, ¿yo qué obtuve ahí? Un pañito de agua tibia a mi herida.
Y yo dije, no, si el padre mío que está bien, está bien. Entonces yo seguí pecando como si nada pasara, porque ya el padre me había respaldado. De alguna manera, pues oro hoy muchísimo por ese sacerdote, muchísimo, porque yo digo, Espíritu Santo, o sea, si él lo hizo con mi alma. De hecho, cuando en Lazos dicen que apadrinemos un sacerdote, yo de una pienso en ese padre, porque yo digo, por su alma. Porque si le hizo el mal a mi alma en ese momento, si, yo no sé qué hubiera pasado, pues Juli, si ese padre me hubiera dicho, no, está mal, es un pecado, acabas de perder tu pureza, pero puedes volver a empezar, no sé qué hubiera pasado, pero digamos que ya, la historia pasó así. Entonces, bueno, yo seguí 2 años con esta persona, llegó el momento de entrar a la universidad. Cuando yo empecé a tener intimidad con mi novio, me empecé a dar cuenta de muchas otras cosas que no quería como abrir los ojos. Acuérdate que mi papá era alcohólico y yo había visto escenas muy tristes en las que a mi mamá le tocaba levantarlo o ir a buscarlo a una cantina, ¿cierto? O que a mí me daba miedo cuando él llegaba borracho, porque pues él no era agresivo, pero sí un borracho es como así, como que te pone la mano y es como si te pegara, ¿cierto? Entonces yo decía, yo no quiero una pareja así nunca, yo no quiero una pareja alcohólica. Y me di cuenta que Camilo era alcohólico. Y en esos casi 2 años nunca me había dado cuenta. Entonces yo dije, no es la persona que yo quiero para mi vida. Empecé a ver que él me estaba invitando a cosas de Nueva Era, pues en esa época yo no sabía que era Nueva Era. Él me decía, vamos a Envigado a unas cosas de unas regresiones y unas cosas y que no sé qué. Y yo decía, ay, pero eso suena tan raro. Y yo me acuerdo que en la puerta de la habitación de él tenía como una de esas estrellas de 5 puntas, como él creía como en cosas del horóscopo y cosas así todas raras. Pero yo no tenía mi fe formada en esa época, para mí era como normal, pero yo me acuerdo que yo una vez fui a esa regresión y me devolví de la puerta, no fui capaz de entrar. No, o sea, yo sentía que algo me decía, no entre. Yo no sabía si eso era bueno o si era malo, pero yo nunca fui capaz de entrar. Yo dije, ay, no, yo voy para mi casa. Y me devolví y no entramos nunca. Pero mira que él tenía una mezcolanza de una cosa con todo, con de todo. Yo le decía, vamos a misa y él me acompañaba a misa, pero pues no éramos como católicos practicantes. En esa época, ¿yo qué hacía, Juli? Mi religión era como darle gusto a mi mamá. Como que yo iba y comulgaba con ella a pesar de que estaba en la fornicación, pues en un pecado mortal que tampoco era consciente en ese momento, pues yo sabía que era algo malo, pero no a esa escala. Y yo iba y comulgaba para que mi mamá no me preguntara por qué no había comulgado, para que ella no se diera cuenta que yo ya no era virgen. Entonces era una cosa bien tesa, ¿cierto? Aunque yo sé que las mamás tienen un sexto sentido y ellas saben, ellas intuyen qué pasa. Pasó el tiempo, entré a la universidad y yo decidí terminar con Camilo. Pues realmente yo sentía que él iba para el norte y yo para el sur, o sea que era una cosa súper rara. Él me puso los cachos varias veces, yo lo perdoné y aún así yo dije no más, como que no. Yo quería una familia y casarme y él no, que no fuéramos a vivir juntos y que sí tuviéramos hijos, yo a los 16 años, a los 17 años. Entonces ya terminó la relación con Camilo. De Camilo que aprendí que definitivamente los jóvenes necesitamos tener los principios no negociables muy claros desde muy jóvenes, porque si tenemos los principios no negociables claros, cuando lleguen esas tormentas que nos van a empezar a tambalear por las presiones sociales, que acuéstese con su novio, que fume marihuana, que no sé qué, si usted tiene eso claro y porque eso hace daño, usted va a tener todo muy claro y va a saber tomar las decisiones. Pero cuando eso no pasa, no. O sea, yo podría decir, Daisy perdió la virginidad por una presión social, o sea, ni siquiera por una decisión propia. Algo tan importante para una mujer. Es muy triste, ¿no? Pero bueno, ya pasó y eso pasó y el Señor después lo tomó para hacer algo más grande. Bueno, entró a la universidad y Daisy, bueno, una niña muy juiciosa, no de rumba, no de calle, muy obediente, entró a la universidad. Es el universo totalmente abierto, ya había permisos, ya yo iba y estudiaba, ya yo cogía un bus sola, ¿cierto? Era una cosa que sí, hay una libertad de alguna manera. Cuando yo entré a la universidad y vi que ya tenía más libertad, yo dije, yo quiero conocer el mundo, pero yo no sabía lo que estaba diciendo. Yo quiero ser una niña mala, yo ya me cansé de ser buena, o sea, ¿qué de bueno tiene? No me dejan ir a fincas, no me dejan ir a pijamadas, no puedo hacer nada, que aquí, amarrada toda hora, no, qué presa. Y mis papás sí me sobreprotegían mucho. Yo me imagino que mi papá incluso un día charlando me dijo, es que usted me ha valido mucha plata a mí, no vaya a creer que se me va a ir de las manos así como así de tan fácil. Pero yo sé que era más que el dinero, el esfuerzo de papá, o sea, yo estaba en su corazón, o sea, yo era su princesa, ¿cierto? Entonces, recuerdo que yo entré a la universidad y dije, no, yo quiero devorarme el mundo, quiero conocer todo, qué es una borrachera, qué es una finca, yo quiero ser mala, literal, yo lo decía así.
Mi relación con Dios, pues era una relación distante, ya había quebrantado esa relación de pureza con Él, pues porque ya no era una persona, digamos, pura. Cuando entré a la universidad, digamos, el demonio también, lo que tú expresas lo coge y él planea para él, para conveniencia de él. Me acuerdo que cuando entré a la universidad, mi papá, pues en una situación económica muy difícil, él me dijo, te puedo pagar el primer semestre. Me acuerdo que entré a estudiar planeación y desarrollo social, una carrera social, un ambiente muy social, muy marxista. Cuando entré a esa universidad, digamos, era una universidad pequeña, no era como la Antioquia y la Nacional, que eso es una ciudadela, pues prácticamente, ¿cierto? Yo intenté pasar a esas universidades y nunca pasé. Entonces yo decía, pues es que si no paso a una universidad pública, mi papá, ¿con qué me va a pagar una universidad privada? No me va a tocar irme a lavar trastes a alguna casa porque ¿qué más voy a hacer? Cuando pude entrar a esa universidad por medio de una fundación que lo que hacía era dar becas para que las personas estudiaran, me exigían primero estar matriculada en una universidad de carácter social, o sea, una carrera social. Y mi primita, una prima mía me dijo, vení, aplica a esta universidad y puedes empezar a estudiar y si te ganas la beca, qué rico. Pues no me gané la beca y yo ya estaba matriculada en el primer semestre y yo, no puede ser. ¿Y sabes por qué no me gané la beca? Porque era para personas vulnerables. Y el día de la entrevista de la beca, yo me fui muy bien organizada, porque yo soy pobre, pero no tirada. Entonces, yo me acuerdo que yo no tenía ropa ni nada, pues ese día una primita me arregló las uñas, la otra me planchó, la otra me prestó ropa porque ni ropa tenía. Y que no, que porque yo no lo necesitaba, que no aparentara que yo lo necesitara. Y yo, bueno, Espíritu Santo de Dios. Yo decía, no, pues estando en la universidad yo ya no me voy a dejar sacar, algo voy a hacer, es perseverar. Entonces yo veía que la gente vendía confites, papitas en una cajita, no sé si te tocó que en las universidades vendían mecatico. Y yo empecé a hacer lo mismo y empecé a vender y a vender y a vender y bueno, y en fin, aquí y allá. Y me hice becar dentro de la universidad por excelencia académica, entonces me daban la mitad de la beca. Entonces me gustaba mucho estudiar, entonces yo mantuve la beca y el resto de la beca y pasajes y cosas de la universidad me las hacía a punta de papitas y chicles. Eso me encantaba porque yo le demostraba a mis papás que yo también podía y que aunque ellos no pudieran, que yo valoraba ese esfuerzo que ellos hacían, ¿cierto? Y mi tía, la tía típica que te da, ay, mija, para el fresquito, y entonces uno lo guardaba y en fin, era muy bonito. Dentro de la empresa, dentro de la universidad aprendí mis habilidades comerciales. No sabía que las tenía. Bueno, en esas habilidades comerciales, cuando estaba en la universidad, digamos, yo no me iba a la casa, sino que me quedaba vendiendo para poder recoger el pasaje para devolverme. Entonces yo me quedaba todo un día en la universidad, eso era en Robledo y yo vivía en Itagüí. Entonces ahí conocí a un chico. Ese chico era el que se iba a convertir más adelante en mi segundo novio. Cuando yo dije, cuando entré a la universidad, que yo quería conocer el mundo, quería conocer todo lo que me habían prohibido toda la vida, ese chico era el que me iba a introducir más adelante en eso y yo no sabía. Me acuerdo que cuando yo conocí a Leandro, me daba mucho miedo su apariencia física, porque tenía una mirada como muy oscura, yo no lo puedo decir de otra manera, o sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay una cosa que se llama como reconocimiento de almas, que uno ve como una persona de pronto, no sé cómo explicarlo, pero yo veía la mirada de él muy oscura, una mirada como muy penetrante, como muy intimidante, a mí no me gustaba encontrármelo. Y habían otras amiguitas del semestre que ya lo conocían a él y me lo presentaron un día y tanto que yo le dije, ay, mucho gusto Daisy, y ya, me fui. O sea, no le podía soportar la mirada. Y este hombre vendía minutos también en la universidad, entonces nos encontrábamos en el mismo lugar, que eran las cafeterías, para vender. Un día él se pasó de mesa, y yo estaba haciendo como trabajos en la otra mesa, y me puso conversa. Entonces yo le dije, ay, vení, ¿sabes qué? Es que yo no me siento como cómoda con vos, yo siento que vos como que tenés una mirada toda intimidante, no me gusta que me mires, yo se lo dije así, yo ya no sentía, yo ya decía, ¿y de aquí para dónde más me voy? Entonces él, ¿cómo lo tradujo allá? Él lo tradujo como es que yo le gusto, ¿cierto? ¿Cómo lo tradujo él? Yo le gusto y como yo le gusto, por eso es que le parezco intimidante. Él en su lenguaje hombre lo tradujo así, nada que ver, o sea, a mí el man no me gustaba, no me parecía lindo. De hecho, mi prototipo de hombre era el hombre clásico, de camisa de botones, peinadito para los lados, pues, pero nada que ver. Este hombre era el líder de la banda de heavy metal de la universidad, mechudo por aquí, de cosas de taches y de cuero, o sea, no, agua y aceite totalmente. Pasó el tiempo y él empezó a conquistarme. Acuérdense que yo llegaba con una herida muy grande en mi corazón de baja autoestima. Entonces, si en el colegio
Yo sentía que yo no merecía a nadie. En la universidad menos, que en la universidad es la 90, 60, 90, la más popular, la más linda, yo menos, o sea, yo ahí no me sentía digna de absolutamente nada. Entonces, cuando yo vi que él se fijó en mí, entonces ahí había un momento en el que ya a mí no me importaba si yo me fijaba en esa persona, sino el que se fije en mí muy de buenas, gorda y coja, no, pues, no importa, yo recibo lo que sea, ¿me entienden? Como que era tanto la sed de amor de mi corazón que yo decía, lo que se fije en mí está bien. Y este hombre, pues se fijó en mí por alguna razón y dijo, yo la voy a conquistar. Entonces, cuando él me empezó a conquistar, yo decía, eso es una apuesta que este mantiene, o sea, esto es un chiste, pues, o sea, ¿qué tengo yo? Yo no tengo nada interesante, no tengo nada de bonita, ¿por qué me quiere conquistar? Me llevaba chocolatinas, me calentaba la coca, porque en esa época no llevaba la coca a la universidad, y yo decía, bueno, hagámosle caso. Entonces, hagámosle caso, fue que me fui encarretando y duré 4 años de novia con él. 4 años de novia en la que era un noviazgo del mundo y en el que me presentó el mundo. O sea, un noviazgo con sexo, pues yo no me acostaba con todo el mundo, tenía a mi novio, ¿cierto? Pues alguien me preguntaba, ¿y vos eras promiscua? Y yo decía, no, pues yo no me acosté como con todos mis amigos y ese tipo de cosas. No, yo solo me acosté con mis novios, pero de alguna manera sí entregaba lo más íntimo de mí a ellos. Él me presentó el alcohol, la marihuana, me presentó el mundo, las farras. Yo nunca trasnochaba en mi casa. De hecho, yo me acostaba con las gallinas a las 6 de la tarde en la universidad. Yo nunca iba a ninguna farra, nada. Pero con él yo llegaba a las 2 de la mañana a mi casa, 3 de la mañana, 5 de la mañana. O sea, era una cosa que mi mamá, qué pesar. O sea, mi mamá llegó un momento en el que ella decía, pues yo en qué momento perdí a esta muchacha. Entonces, claro, yo quería conocer el mundo y el mundo lo conocí. ¿Qué me dejó esa experiencia? Mucho dolor en muchas cosas, no me hice valorar como mujer, como yo no me quería, entonces pues no me importaba si él, por ejemplo, Leandro me ponía los cachos con una muchacha. Me acuerdo que mi tía y mi mamá lo vieron una vez por allá por el parque en la estación Universidad del Metro, venían ellas de un paseo, o sea, ¿qué probabilidad hay de que tu mamá se encuentre con tu novio poniéndote los cachos? Es muy poco improbable en la ciudad de Medellín. Mi tía y mi mamá lo vieron poniéndome los cachos, me contaban, yo lo llamé y él me dijo, sí, era yo. Y yo lo perdono, y lo vuelvo y lo perdono. O sea, era una cosa de lo que se llama cuando vos tenés relaciones afectivas desordenadas, el apego sexual, que te nubla todo entendimiento, toda razón. Eso es. Bueno, llegó un momento en la vida en que la historia de Daisy se partió en dos. En el sentido, yo estaba en la universidad, este novio ya se había graduado, yo ya estaba a punto de graduarme y mi tía, una tía, de hecho ni siquiera tía de sangre, sino como la tía de otro tío, pero era una persona muy cercana, Gloria, le descubrieron un cáncer de estómago. Entonces, digamos que de alguna manera las puertas, la muerte nunca había tocado las puertas de mi casa, o por lo menos no de forma tan cercana. Entonces me acuerdo que en esa época se había muerto una tía mía, la tía Ofelia. Ella sufría de muchas cosas, de problemas renales, una historia bien fuerte y ella se murió. Cuando estábamos enterrando a esa tía, Gloria, la tía Gloria, empezó con un dolor de estómago muy fuerte y le descubrieron cáncer de estómago. Cuando le descubrieron cáncer de estómago fue algo muy impactante porque ella tenía una hijita, Camila, en esa época estaba muy joven y nos impactó a todos demasiado, como que es que tiene cáncer, cuando es que tiene metástasis, es que se va a morir. Cuando llegó la historia de la muerte de la tía, Daisy empezó como a presentar, ¿cómo decirlo? Como a evaluar su vida. Venga, ¿usted qué está haciendo con su vida? Está con un novio que no sabe para dónde va. Usted se quiere casar, quiere tener hijos y él no. Recuerdo que incluso quiero devolverme un poquito a la historia con Leandro y fue que hubo un riesgo de embarazo. En una de esa época hubo un riesgo en el que yo pensé que estaba embarazada. Yo planificaba, o sea, obvio, porque tengo que ser, pues, evidentemente responsable y yo, pues, sí, tengo relaciones sexuales, pues voy a planificar. Y hubo un momento en el que yo pensé que estaba embarazada y le dije, yo creo que estoy embarazada. Y él me dijo, yo no sé si usted va a querer tener el niño, yo no estoy preparado para ser papá, por mí abortémoslo. ¿Usted se siente preparada para ser mamá? Yo no voy a dejar la banda es mi prioridad, usted no es mi prioridad. Me acuerdo que ese fue como lo que se puso en mi corazón, como que yo no soy su prioridad. O sea, llevamos 4 años juntos, o sea, no estás dejando embarazada a la amiga de ayer.
Y a mí eso me dio muy duro. En ese momento esa relación se partió en dos. O sea, ¿cómo que me estás diciendo que tú vas a matar tu propio hijo? O sea, ¿yo con quién estoy? Entonces en ese momento yo empecé a ver muchos defectos que había pasado por alto. De alguna manera hoy yo como lo veo, como una iluminación del Señor, mostrándome esa persona realmente quién era. Entonces empecé a mirar, yo hoy ni siquiera lo juzgo, ni siquiera digo es una mala persona. Hoy por hoy sé que es una buena persona, que está llena de heridas y de faltas y de carencias como todos, no lo juzgo, pero sí sé que esos comportamientos obedecían a su entorno social, ¿cierto? En fin. Ahora sí vuelvo al tema de la tía. En ese momento, cuando le descubren el cáncer de estómago a Gloria, en mi vida yo empiezo a reevaluarme muchas cosas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy? Una novia de una persona que te ha puesto los cachos, que quisiera abortar tus hijos, que no se quiere casar, que no quiere formar una familia contigo, y tú quieres todo lo contrario. Entonces el Señor de alguna manera me empezó como a mostrar eso que necesitaba mi alma, eso que necesitaba mi corazón para poderlo empezar como a hacerlo consciente, porque uno cuando está en esa ruleta rusa de sí pero no, de jugar hasta con la vida y la dignidad del otro, uno no es consciente de eso. Y cuando la muerte toca las puertas de tu vida, empiezas como a hacerte preguntas existencialistas en las que uno dice, bueno, ¿y qué estás haciendo con tu vida? Si hoy te pidieran tu vida, ¿qué? O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Eso fue lo que en el fondo el Señor me empezó a poner en el corazón. Y yo decía, ok, estoy con un novio que me usa, estoy con un novio que no me respeta, que me ha puesto los cachos, estoy con un novio en un círculo vicioso, en el que peleábamos horrible, en el que ya no había amor, ya no había respeto, o sea, hacíamos un montón de locuras impresionante, que yo decía, no tiene sentido. Esta no es la persona con la que yo de verdad me quiero casar. Porque no me imaginaba a ese hombre de papá de mis hijos, y cuando le dije que de pronto venía un bebé en camino me está diciendo que lo matara, que lo abortara. A mí eso me hizo un clic en la relación, o sea, yo decía, no puede ser. Y yo me acuerdo que yo le dije, ¿tú serías capaz de matar a tu propio hijo? Y él me dijo, ay, no sea tan exagerada, que no sé qué, pues, pero ahí yo descubrí mi primer llamado a ser pro vida, porque yo ahí entendí que yo no, pues yo sabía que mis papás me iban a matar cuando yo estuviera embarazada. Yo dije, no, es que mínimo me echan de la casa, me matan, pues yo no sé, pero yo no sería capaz de abortar. En ese momento, pues yo lo pensaba, ¿cierto? Bueno, empecé a hacerme estas preguntas existencialistas. Recuerdo que mi tía Gloria se murió, o sea, todo fue muy fuerte. Se murió mi tía Ofelia. Uno empieza como que, ay, se murió, Dios mío, qué cosa tan impresionante. Al poco tiempo cáncer de estómago, al poco tiempo metástasis de mi tía Gloria, al poco tiempo se murió. O sea, yo creo que, yo no sé, en mi cabeza, no sé realmente cuánto fue, pero en mi cabeza fue como que en menos de 6 meses se me murieron 2 personas muy cercanas a mí. Después, cuando yo estaba ahí en ese momento, creo que estaba en una novena de la tía Gloria, yo tengo mi madrina de confirmación, yo tengo pues todos los sacramentos por gracia de Dios. Cuando mi madrina de confirmación estaba ahí, yo hacía mucho tiempo no me veía con ella, mucho tiempo, y de alguna manera los padrinos tienen una gracia especial sobre los ahijados. Y yo me acuerdo que yo me senté con ella y yo estaba muy triste, no sabía pues por la muerte de mi tía, pero yo sabía que había una tristeza mayor. Y ella me dijo, ¿qué tienes? ¿Cómo estás, Daisy? Y nos sentamos a hablar. Por alguna razón de mi vida, y no logro entender por qué, yo terminé contándole todo, que yo me había acostado con que había perdido la virginidad con aquel otro, que me sentía usada así, y que yo sentía que yo le oraba a Dios por la salud de mi tía Gloria, pero que él como que no me escuchaba. Entonces ella me hizo una analogía que nunca se me olvida, y ella me dijo, mira, haz de cuenta que tú eres un radio con una antena, y el Señor en el cielo tiene como un transmisor. Entonces, si tu relación con Dios está perfectamente ligada, estás en obediencia a Él, en gracia, el Señor te escucha más fácilmente la oración. Pero si tú estás jugando aquí y allá, en pecado y con Él, y le pides, digamos que el Señor no escucha tan claramente tu oración. Entonces eso es lo que pasa, uno cuando tiene un mejor amigo, uno le copia de uno al mejor amigo, pero cuando es un amigo por allá lejano, uno dice, ah, sí, en estos días te escucho. Yo no sé si eso sea real o no, realmente no puedo dar esa certeza, pero en ese momento para mí aplicó. Entonces yo en ese momento, ¿qué sentí? Que mi tía Gloria se murió por mi culpa, porque yo estaba en pecado, en fornicación. Evidentemente no fue así, pero yo lo sentí así. Por mi culpa ella se murió, porque si yo hubiera estado en gracia, me hubiera reconciliado con el Señor, me hubiera confesado y demás, seguramente mi tía Gloria, pues no sé, no hubiera sufrido tanto, no se hubiera muerto, sí. Pero Dios se aprovechó de eso para rescatarme con su amor, de alguna manera. Recuerdo como si fuera ayer, Juli,
que eran, no sé, ponle tú 10 cuadras de la casa de donde estaba a mi casa. Y me acuerdo que había ido con mi mamá. Yo salí de esa habitación jugada en lágrimas. O sea, era como si me hubiera confesado y hubiera sacado toda la podredumbre de mi corazón, todas mis carencias y necesidades. Y salí caminando como una loca, literal. Si a mí me hubiera cogido un carro en ese momento, me hubiera cogido, yo no me hubiera dado cuenta. Mi mamá era detrás de mí, que venga, que de, y si yo no escuchaba nada. Yo salí corriendo, llorando, desesperada, porque mi madrina me decía, es que estás en pecado mortal. Si tú te mueres en este momento, seguramente te vas al infierno. Y yo ya sabía que era el infierno, el purgatorio, ¿cierto? Pues de alguna manera en alguna catequesis lo había entendido. Yo decía, wow. Y tú al comulgar al Señor los domingos, de alguna manera estás cometiendo un sacrilegio. O sea, para mí un sacrilegio en ese momento era cuando los satánicos se cogían la hostia, ¿cierto? La pisaban, orinaban en ella. Entonces yo me equiparé a eso. Yo decía, oh, por Dios, o sea, para mí era como que se me reveló un montón de cosas en mi vida espiritual que yo no podía. Y me acuerdo que yo me sentaba en una acera porque ya no podía con el aire de tanto llorar y mi mamá me decía, pero ¿usted qué le pasa? ¿Usted parece loca? ¿Qué le pasa? Pero era llorando mis pecados, de alguna manera. A partir de ese momento, el Señor me dio una gracia actual. Eso lo conozco hoy como una gracia actual. Pero el Señor me dio una gracia en ese momento y fue comprender que lo que mi alma quería era la pureza. Entonces, fue un momento en el que yo dije, no más sexo, no más novios, no más mundo, no más nada de eso, o sea, no más, yo no puedo seguir mi vida así, porque de verdad, si Dios me pide hoy mi vida, ¿qué le voy a decir? Entonces, me acuerdo que llamé a Leandro como al otro día, nos habíamos visto como el sábado, y eso era como martes, y le dije, nos vemos mañana. Y mañana era que yo llegué y lo cité, me acuerdo que lo cité por las Torres de Bombona en el centro, y le dije, mire, yo estuve hablando con un padre, porque si le decía que había sido mi madrina, para él, ¿quién era mi madrina? Pensé que diciéndole un sacerdote iba a tener más potestad. Estuve hablando con un padre y le dije el tema de las relaciones sexuales y yo comprendí que no quiero seguir teniendo más relaciones sexuales contigo porque siento que eso ofende mi relación con Dios y yo de verdad quiero seguir a Dios. Y siento que esto no me deja. Yo iba preparada para que él me terminara, pues porque las relaciones de hoy en día se viven es con sexo por medio, ¿cierto? Entonces él me miró y me dijo, no, yo te entiendo, yo te comprendo, no te voy a obligar a nada que no quieras, no hay problema, pero ¿qué te hizo pues cambiar de parecer? Y yo dije, es que yo hablé con un padre, y le dije yo. Y él tenía una pelea casada con los padres, una herida, yo no sé a él qué le pasó con un padre, pero eso en él detonó algo. Hoy lo identifico en que ese hombre se enchuquizó, o sea, yo pensé que me iba a pegar, él nunca me había levantado la mano en 4 años, pero en ese momento yo me acuerdo que me veía chiquitica y veía una cosa grande encima de mí, y él era más chiquito que yo. Que cómo se le ocurre, que empezó a vociferar de los sacerdotes, que yo tan boba, que no sé qué. Total fue que en mis oídos como que se ensordecieron y yo lo dejé escuchar, yo solamente veía que él hacía así con la boca y ya. Y yo dije, mire, yo no voy a discutir más con usted, definitivamente no vamos para ningún lado, aquí terminamos, olvídese que yo existo, hasta luego. Me monté en un bus de Itagüí y me vine. Yo había tratado de terminarle a él 5 veces. 5 veces había tratado de dejarlo porque yo ya identificaba que no íbamos para ningún lado y no había podido. Pero cuando yo me monté en ese bus, le dije, Señor, si tú me quieres, dame la gracia de no volver atrás. Hoy yo sé que eso es lo que tú quieres de mí, pero dame la gracia, porque yo sola no puedo, porque tengo un apego, por mis heridas no puedo. En ese momento yo descubrí que era una gracia actual y que era eso que Dios derrama en ti para que tengas esa seguridad de decir, hoy es amarillo, mañana es hoy es blanco, mañana es negro, o sea, una cosa totalmente diferente. Llegué a mi casa, él me buscó, me llamaba, yo me le negaba. Para mi familia era muy impresionante que yo hubiera presentado un novio metalero, es que era cantante de heavy metal, era totalmente todo lo que una mamá quiere para su hija. No, o sea, no. Me acuerdo que él tenía el pelo por acá largo y ese día fue con él así cortico para poder conocer a mis papás cuando yo lo presenté, o sea, era un choque cultural totalmente. Cuando mi mamá veía que yo me le negaba, que yo de verdad ya no salía con él, que no le había vuelto a parar bolas, yo creo que mi mamá doblaba rodillas, Señor, que ahora sí, que ahora sí. Y fue hasta hoy. Nunca más le volví a recibir una llamada, nunca más lo volví a llamar, nunca más nada. Para mí fue un cambio de vida total.
Entonces yo me senté a orar con el Señor en mi habitación y yo le decía, ¿y de aquí qué? O sea, listo, ya dejé a este hombre porque lloré horrible. Sí recibí una gracia de no volver a flaquear, pero el duelo de haber terminado con el novio de 4 años, con ese apego, con esos recuerdos, estaba porque era humana. Entonces lloré horrible, en fin. Pero entonces yo le decía, ¿y qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde voy? Lo busco. Entonces me fui a buscar grupos juveniles, grupos parroquiales, ahí no me sentía bien porque entonces ya eran muy pollitos, pues muy jóvenes y yo ya estaba un poquito más grande, hasta que llegué a Yeshua. Llegué a Yeshua por un amigo de ese exnovio, que era un amigo en común que teníamos en la universidad y que yo nunca pensé que él creyera en Dios, y menos como, pues no, Diego, me acuerdo que se llama Diego. Diego fue la persona por la que Dios se valió para poderme llamar, y Diego me llevó a Yeshua. Y recuerdo que cuando llegué a Yeshua empecé ese caminar que yo quería, que mi alma necesitaba, y era encontrar un Dios amoroso, pero también con reconocer que había muchas cosas que tenía que cambiar de mi vida, el tema de la impureza. En esa época había un grupo que se llamaba Sexualidad Inteligente. Sexualidad Inteligente. Era un grupo donde le enseñaban a vivir a los jóvenes en amor, en castidad y en pureza. Ah, no, o sea, como anillo al dedo. O sea, yo era feliz, lo que nos formaban allá era muy bacano, era como Sedienta, como el libro de Sedienta, esa samaritana que fue al pozo, que tenía demasiada sed, demasiado calor, y tomó de esa agua en la que nunca más volví a tener sed. Así me sentía yo, como saciándome de Dios, de Dios, de Dios. Entonces Daisy decide vivir en castidad. Digamos que era una decisión que ni sabía de dónde me estaba sacando, porque yo decía, pues yo estoy loca, o sea, ¿cómo que voy a vivir en castidad? ¿Y eso dónde lo busco? ¿Quién hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo vuelve uno como a nacer de nuevo? O sea, yo no sabía cómo hacer eso. Cuando encontré el grupo de Sexualidad Inteligente nos enseñaron, seguí este proceso, y al final de ese proceso había una ceremonia de castidad, donde muchos jóvenes, que yo no sabía, yo pensé que era la única tonta que estaba pensando en vivir en pureza, nos consagrábamos a la Virgen y le pedíamos que nos hiciera castos y puros. Y me acuerdo que hicimos una Eucaristía, la mayoría teníamos anillos, y nos poníamos un anillo de compromiso, comprometiéndonos a vivir en castidad. Y empecé un camino hermoso con un montón de jóvenes, por ahí 50, me acuerdo que éramos en esa época, luchando. Unos con adicción a la pornografía, otros con adicción a la masturbación, otros luchando con ellos mismos o con sus parejas porque ellos querían ser puros y los otros los tentaban, con el mundo mismo. Y fue precioso, al punto en que el Señor recogió mi miseria de cómo yo llegué y pude ser líder de ese grupo. Y llegué a ser líder del grupo de Sexualidad Inteligente, a direccionar el grupo, y ahí conocí a Edward. Edward, ¿quién era en ese momento para mí? Un joven muy teso, que tenía mucho conocimiento, muchas cosas, y que lo admiraba por eso. Y Edward, en esa época me acuerdo que fue a dar una charla de ideología de género. En esa época era el boom, y ese hombre sabía todo de la ideología de género, él estudiaba demasiado, y yo ya tenía para ese momento mis ojos puestos en Dios. Mi corazón anhelaba la ayuda adecuada, sí, porque recuerden que el ser humano siempre ha sido creado para amar y amarse, para dar amor y recibir amor. Entonces mi vocación yo la tenía clara, yo quería casarme y tener hijos. Para ese momento no sabía si ya dentro de 5 años, pero yo lo quería. Entonces yo empecé a buscar un hombre en Dios, y siempre mi mirada estaba en, ¡ay, ese muchacho tan bonito! Y cree en Dios. ¡Ay, ese muchacho tan bonito! Y practica la castidad. Pero eso es como un anhelo desordenado también, porque te hacías daño. Entonces me daba cuenta que no estaba en discernimiento vocacional, que ya tenía novia, que se iba a casar. Entonces era como una ilusión, desilusión. Entonces llegó un momento en el que alguien muy sabiamente me dijo, pon el corazón en Dios, concéntrate en Él, y cuando Él vea que tú estás preparada para recibir la ayuda adecuada, Él te la va a presentar. Y ya mi ansiedad por conocer un hombre se bajó. Pues yo lo empecé a interiorizar y yo dije, tiene la razón. O sea, en este momento yo apenas estoy comenzando a sanar mis heridas. Imagínense, donde me llegue un San José, pues sale corriendo. Entonces yo me concentré para cuando yo conocí a Edward, ya ahí habían pasado casi 2 años en el caminar del Señor. Yo tenía mi mirada puesta en Dios, ya los hombres no me importaban. Y me acuerdo que en esa charla yo lo conocí y me sentaba en primera fila porque yo era una ñoña pues para estudiar la palabra de Dios y todo, y yo anotaba todo así como recién convertido. Y él se fijó en mí y él dijo, ay, qué niña tan linda, qué mirada tan bonita, qué sonrisa tan linda, me gusta.
La historia de Edward de su parte en ese momento era que él también anhelaba su ayuda adecuada y la estaba buscando, pero estaba en la misma situación mía de estoy con Dios, estoy con Dios. Él le dijo al Señor cuando entró a esa charla, Señor, si ella es la mujer que tú tienes para mí, él se refería a mí, tú me la vas a presentar, yo no voy a hacer nada para que me la presenten, porque él era un líder de la escuela en ese momento, de Yeshua, y él podía haber dicho, ay, preséntame a esa muchacha. No, él no hizo nada. Cuando se acabó ese día de esa formación, ya todos salíamos y nos íbamos a comer perro, cualquier cosa por ahí. Y justo en la puerta una amiga en común de los dos nos presentó. Cuando él nos presentó, él entendió eso como un sí de Dios y dijo, ok, ella es, vamos con calma. Entonces me empezó a conocer. En esa época yo ya vivía en castidad, ya comprendía muchas cosas, me había confesado, vivía en gracia. Bueno, hagan de cuenta pues una Daisy muy diferente a la de antes. Y empecé a conocerlo, nos encarretamos, empezamos a discernir si nos gustábamos, si el Señor quería que fuéramos novios y empezamos a vivir un noviazgo en castidad. Empezamos los dos a ser líderes de sexualidad inteligente, del grupo de sexualidad inteligente. Y fue la experiencia más hermosa que yo haya vivido en el amor. Yo ahí conocí el verdadero amor y comprendí que lo que el mundo me había dado era basura y que no era para nada amor. Con Edward yo conocí lo que era el verdadero amor, lo que era que un hombre te llevara a ser santo, que era que un hombre quisiera, por encima incluso de la carnalidad humana, de que yo físicamente le gustaba o que él físicamente me gustara, que a él le importaba más mi alma y que él se refrenaba frente a darme un beso con pasión o una caricia, el alma de Daisy. No vamos a perder la confesión. O sea, para mí era una cosa hermosísima que yo no tengo cómo describirlo. O sea, cual historia de Corín Tellado, no tiene nada que ver. Lo otro era que cuando yo conocí a Edward, que yo vi que él se empezó a interesar en mí y yo en él, yo tenía un miedo muy grande y era hacia mi pasado, porque yo ya había sido usada de alguna manera y él era virgen. Y yo decía, no, espérate un momentico, que es que vos no te puedes fijar en mí, porque Señor, a ver, ubiquémonos. Yo te pedí un San José, pero no en el estricto sentido de la palabra, o sea, pues un hombre que te quiera, que sí, que te busque, que me acerque a ti, pero no en el estricto sentido, o sea, pero una persona virgen, Señor, ya te pasaste, a ver. Entonces yo decía, no, yo no puedo seguir alimentando la ilusión de este hombre, porque él se merece una mujer también pura, pues virgen, o sea, yo no. Yo sí estoy luchando por la segunda virginidad, pero él tiene que saber todo de mí. Yo le decía, Edward, es que tenemos que hablar, Edward, te tengo que contar una cosa. Y él me evadía, no me importa, no, tranquila, otro día hablamos. Él ya sabía yo de que él iba a hablar, pero él no quería. Él me decía, lo que fuiste antes ya lo fuiste, o sea, no importa, no me digas nada. Y yo no, ya, nos tenemos que sentar. Juli, ese día a mí me dio dolor de estómago, yo casi me desmayo, yo temblaba, yo sudaba, porque era decirle a él, ven, si me vas a elegir de verdad como tu novia, tienes que conocer lo peor de mi vida, y es mi historia, porque si no, esto sería una farsa. O sea, otra farsa más como el mundo, que vos ves que cuando uno estaba en el mundo uno mostraba la mejor cara, la mejor pose, no, soy perfecta, no, mi vida es perfecta. No, es que no soy perfecta, soy una mujer llena de retazos. Cuando me senté a hablar con él, que le pude sacar toda mi caja negra, que la caja negra es como lo que queda después de un accidente aéreo, que es como lo que queda ahí guardado, la caja negra es lo más escondido que la persona tiene. Y él me mostró su miseria, porque yo pensé que él era perfecto, que él era por allá inmaculado, pues una persona en este siglo virgen. Yo decía, no, ese pobre muchacho está, es que lo canonizan ya. Y él me mostró su miseria, me dijo, no, es que el hecho de que yo no haya tenido relaciones sexuales a estas alturas no quiere decir que yo no haya hecho esto, ¿cierto? No. Cuando me vi al mismo nivel de él en humanidad, cuando me pude descubrir con él en transparencia, yo dije, ok, ahora sí, dime si me vas a elegir o no, para yo saber si me sigo ilusionando o salgo corriendo. Y él con mucho amor, que me recuerdo como si hubiera sido el Señor levantando a María Magdalena del piso, de alguna manera, el Señor, él me dijo, es que a mí no me importa quién fuiste tú antes, a mí me importa quién eres Daisy hoy. Si tú hiciste eso antes, fue antes. Hoy estás luchando por ser diferente. Y yo quiero que luchemos de la mano juntos. Para mí eso fue una cosa como reveladora, como cuando se te saliera una luz así. Fue muy lindo, fue muy hermoso. Y ahí yo comprendí que él me amaba de verdad. Y yo dije, ok, empecemos este camino juntos. Y empezamos el camino más hermoso también, que fue discernir
el noviazgo. Porque no fue que entonces yo le dije que me gustó y entonces sí, entonces novios de una, no. Porque teníamos miedo, porque los dos estábamos en la búsqueda de la ayuda adecuada. Y la ayuda adecuada es esa persona con la que yo quiero vivir un noviazgo para mirar si me voy a casar. No es el noviazgo del mundo en el que, ay, sí, ahí para pasar el tiempo. No, ya queríamos algo serio. Y empezamos ante el Santísimo a discernir si sí éramos el uno para el otro, que no fuera nuestro anhelo, nuestro vacío. Creo que fue la época en la que pasé más de rodillas que de pie. O sea, cada salida, cada encuentro era primero el Santísimo, por ahí 2 horas de rodillas, ayuno, mortificación, o sea, era una cosa hermosísima. Todo lo ofrecíamos porque el Señor nos mostrara. Terminé con unos callos en la rodilla, Juli, la cosa más impresionante, pero dio frutos la oración. Y efectivamente, en medio de una vigilia, porque para esa época éramos un noviazgo muy raro, o sea, solo eran vigilias, adoraciones, santísimos, misas, o sea, sí, también íbamos al cine a comer helado, pero primero era Dios, y de ahí el mundo, pues hacer otras cosas. Y recuerdo que un día ante el Santísimo salíamos de una vigilia, me acuerdo que en una iglesia en Calatrava, en Itagüí, y estaba el Santísimo todavía expuesto, y él tenía moto en esa época, entonces ya nos íbamos, eran como las 2 de la mañana, acuérdense que yo antes entraba a las 2 de la mañana a mi casa ebria, pues no borracha, pero sí con tragos, con marihuana seguramente en mi cabeza, con mi corazón triste, abandonado, y hoy estaba entrando a las 3 de la mañana a mi casa feliz, porque eso es lo que hace Dios en nuestra vida, llenar de verdadera felicidad el corazón. Y me acuerdo que él se arrodilló, pues estaba ahí el Santísimo, él está en el atrio, y yo, vamos pues, cuando miré para atrás, él estaba arrodillado, y me dijo, aquí ante el Santísimo te quiero decir que quiero que seas mi novia. Entonces yo me quedé como que, wow, y estaba el Santísimo así en una custodia preciosa, yo lloré lo que no está escrito, y yo le decía, ay, yo pensé que nunca me lo iba a decir. Entonces empezó el camino más hermoso del mundo. Para ese momento ya habíamos sido 1 año novios, amigos, perdón, ya habíamos discernido como 6 meses el noviazgo y ya íbamos a empezar este noviazgo en el Señor. Vivir la castidad solo es muy diferente a vivir la castidad con una persona que tú ya quieres, que amas, que te gusta físicamente. Y empezamos un camino cuesta arriba, que era tratar de llegar pues castos y puros al matrimonio. Muchas pruebas, Juli, de la impureza, sobre todo, de alguna manera era como lo que más era el riesgo ahí todo el tiempo, pero empezamos a implementar diferentes estrategias, entonces no estar solos, no ver películas solos, estar con amigos, el tema, yo pues siempre he sido muy pudorosa para vestir, nunca he sido así como mostrona, pero entonces en esa época sí más todavía, ¿cierto? Más pudorosa. Y aprovechar ese tiempo de noviazgo para discernir ese noviazgo y cómo manejarías la finanza y cuántos hijos quisieras tener y bueno, cosas de fondo, Juli, porque los noviazgos hoy son muy vanos, de perder el tiempo. Y bueno, se llegó el 19 de marzo, día de San José, y me pidieron la mano y me dijeron que si quería ser la esposa de él, entonces nos comprometimos y empezamos este camino tan hermoso. Se llegó el 27 de diciembre y nos casamos y podemos decir que vivimos las experiencias de amor más hermosas del mundo. Hoy acompañamos a muchas parejas, por gracia de Dios, a discernir el noviazgo, a discernir el matrimonio, a vivir la castidad, personas solteras, personas en noviazgo, ¿cierto? Eso cómo se vive, venga, y eso tan raro, ¿cierto? Y es muy bonito realmente lo que el Señor ha hecho en esta nueva etapa del matrimonio. ¿Qué te puedo decir? La gracia de Dios en todo. Se notan los frutos de un noviazgo vivido en castidad en un matrimonio. Yo pienso que si yo pudiera darle un consejo a las personas que quieran tener de verdad un matrimonio exitosísimo en todo, en el amor, en la fidelidad, en la educación a los hijos, en la fidelidad a Dios, en el fervor, en el servicio, vívalo en castidad. Vívalo en castidad y conozca de verdad el verdadero amor, incluso financieramente hablando. Vívalo en castidad y va a reconocer de verdad lo que es el verdadero amor y lo que es formar una familia en Dios después. Ya cuando nos casamos, bueno, tuvimos otras muchísimas gracias, el matrimonio fue hecho literalmente por gracia de Dios, uno nos dio la comida, el otro el salón, el otro los vestidos, no teníamos ni un peso,
pero nos casamos y fue algo muy bonito. Todo el matrimonio fue regalado, no fue un matrimonio pomposo, pero fue un matrimonio donde él estaba ahí. Tanto Juli, que yo soñaba con casarme con el vestido, con el velo de frente. Pero cuando yo le empecé al Señor a entregar mi pureza, yo le decía, Señor, pues bueno, yo estoy viviendo una segunda castidad, tú puedes, todo lo haces nuevo de nuevo, siempre todo lo haces nuevo, yo quiero que me hagas nueva mi pureza. Y cuando me fui a casar, recuerdo que yo dije, yo quiero el velo de frente. Recuérdate que el velo aquí al frente significa que ese hombre está descubriendo por primera vez esa mujer. Si vamos a ir a la estructura sí rígida, pues no, porque yo no había llegado virgen al matrimonio, pero tan era para mí cierto en mi corazón que el Señor me había hecho de nuevo para ese hombre, que para mí era el primer hombre que yo realmente veía en mi vida. Y así me casé y él me levantó mi velo y yo me sentía plena en ese momento. O sea, yo decía, me casé de blanco, que el blanco es pureza. Otra persona dirá, ay, no cásese de marfil porque es que usted ya está usada. No, el Señor me hizo de nuevo y yo me casé de blanco, o sea, cual matrimonio tradicional. Y me sentí así, porque yo sabía que era la Virgencita y el Señor el que me estaban haciendo de nuevo. Cuando ya nos casamos, digamos que empezamos otro proceso, que fue mi salud de nuevo. Para ese momento, la cadera ya se estaba desgastando, había mucho dolor, queríamos hijos, pero en qué momento, si me dolía demasiado el peso del embarazo, los médicos me decían no pueden tener hijos en este momento porque ella no va a aguantar el dolor del peso, primero háganse en una prótesis de cadera. Entonces para ese momento era el culmen de mi sueño, estoy casada, lo logré, quiero hijos, pero no puedo. Y era, Dios mío, ¿qué hago? O sea, me opero, no me opero, y si me muero en esa cirugía, ¿qué voy a hacer? Pero decidimos operarnos y ponerle la prótesis de cadera. Eso era una operación, es una operación mayor, es una operación muy riesgosa, en la que puede haber rechazo de la prótesis porque es un cuerpo extraño en tu cuerpo, o sea, son cosas muy duras. Pero de la mano de ese esposo, de ese San José, lo pudimos lograr, superar, fue una cirugía súper exitosa, cero dolor, desde que me entraron al quirófano nunca más volví a sentir dolor. Y empezamos a preparar mi cuerpo para ser papás. Esa bendición, señoras, nos papás. Cuando por fin fuimos papás, pues nosotros en esa época pues planificábamos con el método de reconocimiento de la fertilidad todo. De hecho, Eduard conocía más mi cuerpo que yo y pensábamos que simplemente era tener hijos, pues tener relaciones cuando estaba ovulando y ya, eso era todo. Pero no era así de fácil, porque ahí comprendimos que solamente Dios da el don de la vida cuando Él quiere. Y cuando Él así lo decide y ve los corazones preparados. Para ese momento, yo ya era la directora, bueno, no directora, trabajaba dentro de la Red Antioquia Provida. Es decir, yo me casé y trabajé y entré a la Red Antioquia Provida. En la red tuve la primera cirugía, el anhelo de ser mamá. Cuando fuimos papás, después del primer año de haberme recuperado esta cirugía, dijimos, bueno, qué rico, se lo contamos a todo el mundo, estamos felices, el primer nieto, todo. Era el primer nieto para todo. Eduard es hijo único, entonces te podrás imaginar la felicidad de la familia. Fui a la EPS, dije, estoy embarazada, lo estaba buscando, qué maravilla. Me dijeron, bueno, espérate hasta las 12 semanas, más o menos los 3 meses, a ver qué sucede con el bebé y te hacemos la ecografía, que ya se le escuche el corazón, que sea más emocionante. Y yo, bueno, pero yo le conté a todo el mundo que está embarazada. A las 12 semanas nos fuimos a hacer la primera ecografía para escuchar el bebé. La ilusión de todos estaba al borde, o sea, todo el mundo quería la primera ecografía del bebé. Y Juli, me acuerdo que yo en mi casa tengo un sofá en L, de esos grandes. Para esa época no sabíamos si iba a ser niño, niña, gemelos, uno solo, no sabíamos qué iba a ser. Pero todo el mundo nos había demostrado su amor de tal manera que eso estaba lleno de ropa, de niño, de niña, pañales, o sea, era una cosa loca. Eso tenía cosas de bebés por toda parte. Y me acuerdo que el día antes de la ecografía yo me puse a mirar cada cosita, a detallarlo, llenarme de ilusión. Bueno, cuando fuimos a la ecografía, yo noté que algo estaba mal, porque yo no escuché el corazón del bebé. Y algo en mí me dijo algo, o sea, como que no está todo normal. Yo ya tenía un poco de formación en la defensa de la vida, ya llevaba para ese entonces 2 años dentro de la Red Antioquia Provida, había hecho algunos rescates de mamás que querían abortar, ya sabía qué era el aborto, todo. En ese momento me dice la doctora, bueno mamá, tienes una muerte embrionaria temprana.
Yo ya sabía que era eso, pero yo no entendía. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, tu bebé está muerto. Y yo, ¿cómo que está muerto? No, no puede estar muerto. Entonces yo me quedé como que... En ese momento me acuerdo que yo me enderecé y Edward estaba así sentadito en una sillita. Y Edward solamente me miró. De esas veces en las que la mirada traspasa tu alma y se hablan. O sea, solamente con la mirada nos hablamos. Una tristeza profunda. O sea, las ilusiones en ese momento eran todas al 100. Y en ese momento cayeron todas al 0. O sea, era dolorosísimo, dolorosísimo. Fue la peor noticia que me hayan podido dar en mi vida, yo creo. Y yo dije, ¿cómo que está muerto? Entonces ella me dijo, sí, ¿y por qué? Y me dijo, no se sabe. Pero aquí más o menos se sabe que estaba muertecito hace más o menos una semana porque se ve muy hinchadito. Juli, 12 semanas de gestación. Ahí fue la primera vez que yo pude ver a mi bebé en una fotico, pero estaba totalmente formado, cabeza, cuerpo, manitos, o sea, se le veía todo, todo, era impresionante. Yo me consolaba pensando, yo no, pero súbale el volumen al ecógrafo, seguramente no le suena el corazón, es por eso. Ella me decía, no mamá, es que no se mueve, ni le late el corazón. Yo en ese momento no lloré, yo me quedé como impactada. Salí del consultorio, silencio total, o sea, había un silencio que nadie hablaba nada. Yo ni lo miraba a él. Llegó el momento en que nos fuimos para la casa y yo dije, bueno, hay que dar la noticia. Pues yo como con una coraza de fortaleza, podría decirse, hay que dar la noticia, dígale usted a sus papás, yo le digo a los míos. Mi papá es de pueblo, de una cultura machista, de alguna manera, fuerte. Él no es una persona muy afectuosa, pero sí, pues él no era en esa época decir te amo y esas cosas, no. Pero estaba muy emocionado con su nieto. Entonces, cuando yo lo llamé a decirle que el bebé estaba muerto, ay, ¿cómo está mi nieto? Ya tiene fotos de él, ay, qué rico, le fue bien. Y yo, papá, está muerto. Y mi papá se le cortó la voz e inmediatamente me dijo, ¿cómo así? Ahí ya se me cortó a mí todo y yo empecé a llorar a mares, amargamente. Yo decía, cuando yo vi el cambio de voz de mi papá, a mí se me rompió algo. Yo dije, es que es importante, te murió tu hijo, o sea, no puedes hacer como que no pasó nada. Porque yo estaba tratándolo de racionalizar. Yo le pasé el teléfono a Edward y empecé a llorar, por ahí 1 hora seguida, Juli. O sea, yo tenía que sacar esa frustración. Llegó un momento en el que me volví a poner la misma armadura y dije, bueno, ya no voy a llorar más, vámonos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Irnos para el Manuel Uribe, vámonos para allá, hay que hacernos un aborto, bueno, vámonos. O sea, así, como en una cosa, en una frialdad rara. Y yo solo quería salir de ese momento, o sea, hacer lo que había que hacer y simplemente tirarme a llorar toda la vida, porque yo no quería nada más. Yo ya sabía que era un aborto, Juli, porque la médica me dijo, hay que hacerte un aborto, y yo no voy a hacer eso, porque yo ya sabía qué era, cómo se hacía, las consecuencias que eso tenía. Yo le decía, no, dejemos que salga solo. Y ella me dijo, no puedo, porque es que ya lleva por ahí 1 semana dentro de ti, y si se empieza a descomponer, te da una gangrena, no puedo, hay que sacarlo. Cuando me fui para allá, digamos que no hay como una sala para los bebés muertos y los bebés vivos y los que están en proceso, no, todos estamos juntos. Entonces había una salita por ahí de 1 metro con 1 metro, donde habían por ahí 20 mujeres ahí embutidas, unas con riesgo de aborto, otras sangrando, otras en proceso de parto y las que lo habíamos perdido. Y todas éramos en una salita esperando que nos atendieran. Llegué a las 6 de la tarde y salí de allá a la 1 de la mañana. El cansancio en mi cadera, en mi espalda, era mucho tiempo sentada, yo estaba desesperada. Pero mira, ahí yo quiero hacer un alto muy importante y es Dios, como de cada cosa mala saca algo bueno. De ese dolor, en ese momento yo estaba invadida de una fortaleza. Ya no era la coraza en la que yo quería refugiarme, sino la fortaleza que venía de Dios. Porque me preguntaban, ¿y tú por qué vienes? Ah, es que se acaba de morir mi bebé. ¿Y cuánto tienes? 12 semanas. Y, ¿usted cómo está tan tranquila? Yo estaría revolcándome en el piso del dolor. ¿Qué es esto tan impresionante? Usted es muy fuerte. Y yo empecé a evangelizar a todo el mundo ahí. Pues yo estaba destrozada, yo no sentía ni cómo, y yo, pero con Dios las cosas son diferentes. No empecé a evangelizar yo creo que Dios me empezó a evangelizar a mí. Con Dios las cosas son diferentes, todo tiene un propósito, para algo será, hoy no lo entiendo, mañana sí. Y esas mujeres empezaron a evangelizarse en ese momento. Y yo sin saber, mi esposo afuera estaba haciendo lo mismo con los papás de los esposos de estas mujeres adentro. Llegó el momento en el que empezó el proceso, que son las pastillas, el misoprostol por la vagina, tomados, horrible.
Y normalmente, Juli, eso lo hacen dentro de te hospitalizan, pues si haces ese proceso ahí. Ah, no, a mí me mandaron para la casa. Yo no sabía, entonces a mí me dieron esas pastillas y yo me fui a hacer un aborto en casa. Lo que es un aborto en casa hoy, un aborto a domicilio, pues. Me fui para mi casa. Hoy yo tengo la experiencia, por gracia de Dios, de un parto natural, porque Celeste nació por parto natural. Yo podría tenerte 10 hijos por parto natural sin una gota de medicamento, pero nunca volvería a pasarte por un aborto. Juli, el dolor tan impresionante físico, yo no te estoy hablando del dolor espiritual ni emocional, físico, horrible. Y yo, acuérdense, yo ya tenía mi tolerancia al dolor muy alta, porque pues 12 cirugías de cadera, un dolor de huesos, una cosa impresionante. O sea, yo tomaba, a mí me llegaron hasta a poner tramadol para el dolor, y yo soportaba dolores fuertes. Juli, con ese aborto yo me desmayé 3 veces, yo perdí el conocimiento, yo le enterraba las uñas a Edward, yo decía, yo me voy a morir, yo de esto no salgo, yo no amanezco. Yo no amanezco. Edward me dijo, yo pensé que usted se iba a morir y que yo ya aquí quedaba viudo. Era horrible, horrible. Físicamente yo no les puedo comparar el dolor de un aborto al dolor de un parto natural. Jamás. Pasó eso, al otro día me hicieron la intervención quirúrgica, pues como el legrado como tal. Mi alma queda vacía, totalmente. O sea, yo salgo del quirófano y yo siento como si no tuviera nada por dentro, nada. Pues si yo no tenía un embarazo de 6 meses, no, tenía un bebecito de 12 semanas, pero mi alma, mi anhelo de ser mamá, el anhelo de poder hacer papá a mi esposo, yo pensé que yo podía ser mamá, porque incluso antes de intentar ser papás, nos hicimos los exámenes, pues para saber si usted tenía que útero, no sé qué, pues o que él tenía, no, estábamos perfectos. El médico me dijo, tienes un útero de una niña de 15 años. Me dijo eso. Entonces yo empecé a buscar bebé. Yo no tenía ninguna condición genética ni física que hicieran que el bebé se muriera. Pasó el tiempo, empecé a entregarle el dolor al Señor, le dije, no entiendo, tú lo entenderás más. Y esto debe tener un propósito, Juli, eso sí lo dijimos. Cuando entramos a urgencias, el dolor emocional era tan grande que Edward y yo nos cogimos de la mano y dijimos, bueno, Señor, esto tiene un propósito, no entendemos cuál, pero te vamos a ofrecer el dolor, las incomodidades, todo lo que pasemos de aquí en adelante en reparación por los abortos del mundo entero. Juli, yo no sé si tú has ofrecido algo por reparar algún pecado, pero normalmente suele ser el doble de duro cuando no lo ofreces, y más por un pecado tan abominable como el aborto. Y yo creo que el Señor tomó esas palabras muy en serio, porque lo que sufrimos de ahí en adelante fue muy fuerte, pero el propósito que Él tenía con eso era aún mayor. Entonces, listo, bueno, María Camila, yo sentía que iba a ser una niña, no sabía el sexo, la bautizamos, hicimos el bautizo de deseo y para ese momento era nuestra primera hija, que estaba en el cielo, pero era nuestra hija. Nos dijeron no pueden tener hijos hasta dentro de 1 año, porque el útero queda muy débil, te acabamos de barrer absolutamente todo en el útero, entonces no pueden tener hijos dentro de 1 año. Lo que no nos dijeron era que a mí para ese entonces el útero no se me dilataba, entonces me tuvieron que poner 3 dosis de misoprostol. Y eso es una descarga hormonal impresionante para el cuerpo. Entonces es un desorden de todas las hormonas del sistema endocrinológico de la mujer. Y yo planificaba con el método natural. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo retomé mi intimidad con mi esposo, había un desorden hormonal y yo no sabía bien cómo funcionaba todo. A los 6 meses, a los 4 meses otra vez embarazada. Para mí fue el peor embarazo que yo haya tenido en mi vida, porque yo dije, se va a volver a morir. Porque ya me había dolido tanto y ya me habían de alguna manera como metido tanto dolor y tanto miedo de que no podía tener hijos antes de ese año, porque seguramente se iba a morir también, que yo decía, se va a morir. Pues solo llevaba 4 meses del legrado. Pero yo dije, ok, vamos a tomarlo con calma, no le vamos a contar a nadie. Para ese entonces ya era mayo, más o menos, no le vamos a contar a nadie. Esperemos a que el bebé cuaje, como se dice por ahí vulgarmente, ¿cierto? Que el bebé se pegue, que esté ahí. Nos quedamos callados, Edward y yo, en oración. No dijimos nada, pero yo tenía mucho miedo, mucho miedo. Cuando el 23 de mayo de ese año, yo le estaba celebrando el Día de la Madre a mis mamás, a las mamás que habíamos rescatado del aborto. Nadie sabía que yo estaba embarazada. Y ese día era un lunes. El sábado empecé con una pintica café, como rosadita. El domingo ya no tenía nada, guardé reposo. Y al lunes me fui
Entonces yo dije, no voy a cargar nada ni nada, pero tengo que ir a celebrar el Día de la Madre a mis mamás. Ese día amanecí con una pintica café rosadita, roja, roja, sangre, 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 sangre. Y fue que me tocó irme por urgencias porque estaba teniendo un aborto. Pues evidentemente era un sangrado que yo decía de dónde. Y nació Mateo. Mateo era un bebé de 8 semanas de gestación, mi segundo bebé, que fue un aborto espontáneo. Ahí no tuve que tener un legrado, pero digamos que la aceptación de esa pérdida fue un poco más compleja porque tuve que esperar 15 días con la ilusión puesta en que ese bebé estaba ahí pegadito y que se iba a quedar ahí pegadito. Tenía que tomar progesterona inyectada, tomada, eso da un mareo impresionante porque eso te sube los niveles de hormonas y total reposo. Juli, no podía sino para mí y para ir al baño, no podía hacer nada más. Y era el dolor y la inseguridad de decir, Señor, yo tengo fe que ahí está el bebé, pero cada que iba al baño era una hemorragia. Entonces era como que, no, ahí no está, estás acá, bebé, tú te vas a quedar acá. O sea, era la fe más grande del mundo. A los 15 días fui a hacerme la ecografía porque el médico me decía, yo no sé si el bebé viene cayendo o el bebé está ahí y si ahí se alojó. Entonces esperemos 15 días para saber si el bebé va a ser para este mundo, ahí va a estar en 15 días. Y el bebé no estaba allá. Entonces, cuando me dijeron que el bebé no estaba, era toda esa ilusión y esa fe que yo había puesto en que este sí iba a ser y ya no estaba. Juli, para ese momento yo sentía que yo nunca más iba a volver a ser mamá y que ese anhelo de mi corazón no se iba a poder cumplir. Incluso yo decía, me estás castigando por todo lo que hice en el mundo, yo sé que no fui la mejor persona, yo sé que me equivoqué en muchas cosas, pero déjame ser mamá. Se lo decía con lágrimas y yo le decía, déjame ser mamá, porque es lo que yo más anhelo. O sea, Juli, yo desde chiquitica siempre había querido ser mamá. Y yo decía, tengo el mejor esposo, un San José, estoy casada, no estoy en fornicación, no estoy en pecado, te estoy ayudando a salvar bebés del aborto. ¿No me vas a dejar ser mamá? Se lo decía, me parece el colmo. Yo le decía, no, o sea, yo peleé con él horrible. Yo le decía, no entiendo. Ya después me calmé y le decía, ok, tú tienes un propósito, no lo entiendo, pero lo voy a tratar, tu tiempo es perfecto. Trataba de racionalizarlo. Pasó el tiempo y dijimos, ya no es normal, ya 2 abortos, no, ya esto necesita un médico, un ginecólogo, alguien especializado, pues esto no puede seguir así. Fuimos donde un médico, empezamos un tratamiento, me decía, cuando quedes embarazada, vamos a esperar 1 año, te voy a preparar el cuerpo 1 año con vitaminas, con cosas para que estés muy fuerte. Y llegó Luciana. Al año intentamos ser papás y llegó Luciana. Llegó un embarazo muy tormentoso, porque entonces, claro, para ese momento yo ya había hecho duelo perinatal, que el duelo perinatal es el duelo de la muerte natural de nuestros bebés, pero siguen habiendo conectores emocionales de una situación con la otra y tú tienes que aprender a vivir con eso. Cuando empecé el embarazo, Juli, yo iba al baño a orinar y yo veía de la nada una hemorragia. Yo veía sangre en el baño, o sea, eran conectores emocionales de mis otros abortos. Yo decía, Jesucristo, o sea, si yo, que no busqué de alguna manera matar a mis bebés, sufro el síndrome posaborto, ¿cómo será una mujer que sí lo hizo? Y empecé yo a sentir esa conexión tan fuerte con las mamás que habían abortado. O sea, yo traslapaba eso a mi vida, a mi vivencia, y yo decía, pobres mujeres, o sea, su dolor, su angustia, todo. Entonces ahí nació en la Red Antioquia Provida otra línea que se llamaba la línea de sanación, que es la línea de duelo perinatal por mi vivencia y la de Proyecto Esperanza, que es la sanación de las personas que han abortado intencionalmente, aborto provocado y aborto involuntario. Para ese momento yo ya estaba embarazada de Luciana, pero yo no me disfruté el embarazo de Luciana sino como hasta los 6 meses. Yo cada ecografía, doctor, pero le late el corazón, muéstreme, es que no escucho. Era horrible. Aparte era un embarazo de alto riesgo, entonces no sé, supón tú que a una mujer en todo el proceso de gestación le hacen 5 ecografías. A mí me hicieron 15 ecografías. O sea, era para saber si estaba bien, si desarrollaba bien, si le latía el corazón, si se movía, o sea, era una cosa loca, Juli. Nació Luciana. La recompensa más grande del mundo entero, o sea, ver esa chiquita, ella nació por cesárea, porque por mi problema de cadera nunca se concibió un parto natural. Nació por cesárea, súper aliviada, súper felices, a término, excelente. La experiencia de ser mamá, lo mejor.
lo mejor del mundo entero. Amamantar, donarte por tu hijo, no puedes dormir, pero igual lo miras con amor, te duele todo el cuerpo, pero lo amas, la unión con tu esposo, la solidaridad de tu esposo para con tu hija, para contigo, o sea, es una cosa loca. Los hijos llegan a la familia a enamorarlas más. Los hijos llegan a la familia a ensancharla de amores, de verdad, muy, muy bonito. Los hijos, los matrimonios, estamos llamados a unirnos en un amor procreativo y unitivo. O sea, un matrimonio que no se abra la vida, para mí está cojo. Y para ese entonces, Juli, cuando estábamos buscando hijos, era una duda en el corazón de decir, la salud de Daisy, un hijo, ese trabajo que tiene tener un hijo, criar un hijo, su cadera, su salud, la economía, si vamos a ser capaces, bueno, Señor, tú nos respaldas, pero hay muchas dudas. Pero cuando llega un hijo, todo eso no importa, porque está llena la casa de felicidad. Ahí se empiezan a desarrollar un montón de habilidades totalmente diferentes, la capacidad de resiliencia, de tolerancia, de paciencia. Ahí en la paternidad Dios te empieza a pulir de verdad, es hermoso. Al año y medio nace Celeste. Llega Celeste. Celeste llegó sin pedirla, pero sin evitarla. Es decir, nosotros estamos abiertos a la vida, pero no estábamos buscando a Celeste. Llegó como una bendición inesperada, pero llegó. Y llegó ese susto porque estábamos evidentemente en una situación compleja, otro hijo, ¿qué vamos a hacer? Pero confiamos en ti, Señor. Yo siempre quise y quiero tener 10 hijos y vivir en una finca. Después, en algunos años, me sentaré aquí a decirle, vean mis 10 hijos. Pero siempre ese había sido mi anhelo. Entonces, una segunda bebé para mí era impresionante. Y llegó Celeste por parto natural. Ella iba por cesárea también, pero esperando el quirófano para la cesárea. Celeste, 9 de dilatación, pujé 2 veces y nació Celeste. Y ahí el Señor vuelve y me reafirma, es que soy yo en ti. Y así la ciencia diga que no, así la ciencia diga que es imposible, que no puedes tener hijos, que no vas a poder hacer muchas cosas, yo te digo que sí, porque yo te sano, porque yo hago posible, porque es que yo te hago a ti. Entonces el Señor me permitió pasar por una enfermedad, me permitió vivir una segunda virginidad, me permitió volver a hacerme de nuevo, no solo físicamente, sino espiritualmente, me permitió vivir un matrimonio, me permitió pasar por un aborto provocado de alguna manera porque me tenían que sacar el bebé, por un aborto espontáneo, por un parto natural y por cesárea. Y todo eso fuera totalmente de lo que la ciencia te dice que se podía, de lo que el mundo te dice que no se podía. ¿Quién iba a pensar que podíamos nacer de nuevo? Nadie. Y Dios te hace de nuevo en Él, en todos los aspectos, Julio. Esa es mi historia, un poco de cómo Dios me rescató con su amor, cómo Dios me tiene hoy acá para ayudarle con ayuda de Él y por su misericordia a muchas personas, con el apostolado Provida. Después de que yo tuve ese aborto, definitivamente en mí se tatuó la pasión por la defensa de la vida, porque pude vivir en carne propia lo que vive una mujer cuando aborta, porque pude vivir en carne propia el dolor de una mamá que quiere ser mamá y no lo puede ser, porque pude vivir el dolor y la lucha que siente un joven cuando quiere vivir en pureza y no lo puede hacer, las luchas, no sé, las dificultades que pasa un matrimonio, no sé, él todo lo hace nuevo. Eso es lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo me tiene hoy acá en Lazos de Amor Mariano, con la camiseta de San Lorenzo, con mi corazón lleno de ganas de ser una misionera y de servirle a Él. Porque cuando miro hacia atrás digo, porque mi familia y yo te serviremos a ti, Señor. Y eso es lo que queremos hacer, ser santos o morir en el intento. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era lazos ni qué. de tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,